Este es el canal Vida Más Creativa y hoy debería ser el primer capítulo. Aunque ya he grabado los 2 siguientes y se habrán subido antes. Esto va a ser un poco lioso, pero bueno. La verdad que este capítulo es más difícil de abordar porque es cómo explicar para mí qué es la creatividad, por qué he hecho este podcast, por qué es importante y por qué deberíais oírlo. Bueno, yo soy Bea y siempre he sido una persona bastante creativa. Siempre he tenido mucho flujo de ideas y por ahora no he tenido ningún bloqueo creativo y esperemos que no ocurra. Una de las claves para mí para no haber tenido un bloqueo creativo es que apunto todas las ideas que tengo. Eso también genera que tenga 200.000 libretas con un montón de ideas, pero sé que siempre que me falte un poco de inspiración puedo volver a esos cuadernos y empezar a trabajar en esas ideas. Entonces, como tengo tantas apuntadas, pues no me preocupa ese bloqueo creativo, entonces quizá por eso no ocurre. ¿Por qué empecé con la idea de este podcast? La verdad, porque yo creo que la creatividad es muy importante y que todos la tenemos y que la dejamos abandonada una vez que nos vamos haciendo mayores. Hay una cosa muy interesante de los niños que es que no se juzgan. Los niños no se juzgan. Entonces ellos empiezan a crear desde que son muy pequeños y ni siquiera se plantean si a eso le van a dar un uso, si lo van a colgar en su casa, si realmente es bueno o no es bueno, porque ellos todavía no consideran lo que es bueno y lo que no, porque eso es tan subjetivo que bueno, eso se nos va formando con la edad, pero tampoco creo que sea del todo certero el creer que algo es bueno o no es bueno. Yo creo más en lo que transmite y lo que no transmite. Hay obras que transmiten muchísimo y hay otras que no transmiten nada. Entonces a mí me gustan las que transmiten, indiferentemente de que sean más bonitas, menos bonitas para mi ojo o para el de los demás. Entonces, fomentar la creatividad en el adulto te lleva a ese niño que no se juzga, a ese niño que pinta por diversión, que canta por diversión, que baila por diversión y que no le importa lo que piensen los demás. Entonces eso para mí es algo que hay que cultivar y hay que desarrollar. Entonces, hay muchísimas personas que consideran que no son creativas, pero yo tengo la fe ciega de que todo el mundo es creativo. ¿Por qué? Porque inconscientemente en el día a día, cuando nos enfrentamos a los diferentes problemas, tenemos que buscar una solución. Y en el momento que estamos buscando una solución, nos estamos poniendo creativos porque estamos haciendo que nuestra mente funcione rápidamente y busque una manera de solucionar ese problema. Hay maneras, digamos, más creativas y menos creativas de abordar ese problema, ¿no? Pero siempre hay un toque de creatividad en ese pensamiento. Dicen que hay 3 tipos de pensamiento, que está el crítico, el ético y el creativo. En el momento en el que el creativo se considera un tipo de pensamiento, se le genera importancia, cosa que se quita con la edad. Entonces tenemos que volver a darle importancia a ese tipo de pensamiento, el creativo, el que nos ayuda y el que nos hace abordar la vida de otra manera. Incluso en una entrevista de trabajo, en cualquier momento, si tú te bloqueas y no sabes qué decir, si te pones creativo vas a poder salir mucho más airoso de ese momento y probablemente tengas más oportunidades de obtener ese trabajo. Eso también lo enseña mucho la improvisación teatral,
que es algo que llevo haciendo mucho tiempo y que me ha ayudado mucho también a alimentar ese pensamiento creativo, porque tú no tienes ninguna información, de repente el público te dice una palabra y en base a eso tienes que generar una improvisación teatral. Y eso hace que tu mente vaya mucho más rápido porque tienes que buscar entre miles de pensamientos que tienes en la cabeza, miles de vivencias, miles de cosas que has visto en las películas, mezclar todas esas cosas y de repente, ¡boom!, te sale una idea. Todo eso en milésimas de segundo. Entonces, entrenas mucho el cerebro a que esté siempre activo y siempre creativo. Yo creo que para mí se ha vuelto algo necesario en el día a día, en todo lo que hago, desde la cocina, o sea, de repente ponerte con 4 ingredientes que pillas por ahí y de repente hacer un plato, eso es súper creativo, salir de las recetas que has hecho siempre, eso luego ver que sale bien o que sale mal. Si sale bien es una victoria y te vas a sentir muy realizado. Si sale mal vas a tener una historia que contar y va a ser muy gracioso. Entonces, la creatividad también se puede aplicar, por ejemplo, en la sostenibilidad de tu hogar. Por ejemplo, al tú ir alimentando ese pensamiento creativo, cuando tú veas algún desecho, algún trozo de tela que sobre, algún trozo de cartón, vas a encontrar la manera de darle una segunda vida a eso para tu hogar. Vas a estar ayudando al medio ambiente, vas a ser creativo y vas a crear algo único para tu hogar, por ejemplo. Y como eso, pues miles de ejemplos que podría poner. Pero bueno, es eso, es como cuando tú estás estudiando, estás alimentando tu cerebro en base a algo que quieres aprender. Y contra más lo estudias, más quieres estudiar porque más conocimiento tienes de base y todo lo que viene nuevo ya no es tan difícil de asimilar. ¿Por qué? Porque has acostumbrado a tu cerebro a que ese tema en concreto, ¿no? Por ejemplo, si estudias, yo qué sé, derecho, ¿no? Y estudias las leyes, contra más leyes estudias, ya sabes cómo funciona la terminología para explicar las leyes, entonces más leyes nuevas vas a absorber porque ya conoces lo que significa y ya no simplemente estás memorizando, sino que estás absorbiendo mucho más. No sé si me estoy explicando con claridad, pero eso pasa con la creatividad. Contra más la alimentas, más fácil es que vengan ideas, más fácil es que fluya tu cerebro y más fácil es que te vuelvas una persona creativa todo el día. O sea, que en todo lo que hagas haya creatividad y eso te dé muchas cosas positivas. Para mí es una demostración súper clara que la creatividad genera felicidad. ¿Por qué? Porque en el momento en que haces algo con tus propias manos, con tus propias ideas y lo finalizas, eso genera mucha autoestima, espíritu de superación, salir de tu zona de confort y te genera endorfinas y en total pues es como un estado de felicidad. Si tú cada día haces algo creativo, que no hace falta que sea artístico, o sea, la creatividad abarca todos los ámbitos que tú puedas imaginar, no simplemente es pintar y dibujar y escribir, no, hay muchísimas cosas que pueden ser creativas y muchas cosas que te pueden venir, digamos, muy bien. Ha habido un parón porque me he quedado pensando. Porque estos podcasts yo quiero que sean
más improvisados, porque quiero que realmente fluya lo que yo tengo en mi mente y lo que he aplicado durante todos estos años y lo que pienso seguir aplicando y que sea de forma más orgánica. Por eso a veces hay parones porque estoy pensando qué era lo siguiente que quería decir. Bueno, no hace falta saber dibujar para disfrutar del dibujo. Es decir, eso en todos los ámbitos. O sea, no hace falta que tú creas, porque siempre es en base a lo que tú crees, ¿no? Tú crees que no sabes dibujar, que no sabes pintar, que no sabes bailar, que no sabes cantar, pero eso no significa, primero, que no puedas tener un pequeño talento y no lo hayas explotado o ni siquiera lo hayas explorado, pero aparte significa que da igual si no tienes esos conocimientos para poder disfrutar del proceso de realizarlo. Cantar, por ejemplo, es algo que hacemos casi todos, cantemos mejor o peor. Siempre dicen lo de cantar en la ducha, bueno, hay gente que va a los karaoke, se reúnen amigos para cantar y muchos consideran que no saben cantar o no saben o desafinan mucho o bueno, ni siquiera se preocupan en cómo respirar y bueno, simplemente fluyen como los niños sin pensar en lo que van a pensar los demás ni que les van a juzgar o no. Entonces, eso es algo muy importante en este podcast, que aunque no tengas el conocimiento, disfrutes del proceso. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de las citas con el artista, vamos a hablar del cuaderno creativo, vamos a hablar de ejercicios dirigidos, de proyectos, de retos de todo tipo, fotográficos, todo para fomentar esa creatividad. Entonces, no puede ser que te pongas de excusa, yo no sé hacer fotos, yo no sé pintar, yo no sé dibujar, yo no sé cantar, yo no sé bailar, etcétera. Porque puedes realizarlo y disfrutarlo. Entonces, esto se basa en abrir un poco la mente. Y bueno, nada. Con esto yo creo que debería acabar. Debería acabar con este podcast porque, bueno, creo que esto puede ser una buena introducción. Espero que se entienda bastante lo que quiero llegar a hacer con este podcast, que es que veas que aunque haya dicho muchas veces la palabra creatividad, pero es que en eso se basa esto, en que le des una chispa extra a tu día a día, a tu semana, que empieces a fluir, que vuelvas a abrazar ese niño interior y abrazar a tu parte creativa. Abraza lo bueno que viene y abraza a esa parte de ti que tenías enterrada. Bueno, eso es todo por el podcast de hoy. Espero que os haya gustado, que tengáis ganas de seguir escuchando los demás, que empecéis con citas con el artista parte 1. Luego hay la parte 2, no sé si habrá, de momento va a haber una parte 3, no sé si habrá una cuarta, porque una vez que empiezo a crear citas con el artista ya no puedo parar. Y bueno, luego ya iremos profundizando una por una, iremos haciendo ejercicios dirigidos para que veáis, o sea, para que sea tan fácil que podáis hacerlo, que no tengáis ninguna excusa de ahora me tengo que poner a hacer esto o hacer esto otro. No, os lo voy a dar mascadito para que no tengáis ninguna excusa. Y bueno, pronto crearé un Instagram donde voy a ir colgando los ejemplos de citas creativas, donde vais a poder comentar y poder compartir lo que estáis haciendo para ser un poco más creativos. Me gustaría crear una comunidad de personas que tienen las mismas inquietudes sobre cómo abrazar esa parte nuestra tan creativa, tan feliz, tan ilusionada, tan de niño que nos hace falta. Y bueno, pues nada, esto sería todo. Muchas gracias por escucharme. Como he dicho, yo soy Bea y bueno, y siento que
Quizá podría ser mucho mejor cómo me expreso, cómo hablo y los parones que tengo para pensar, pero bueno, espero que los conceptos se entiendan y que esto os sirva de mucho. Y bueno, decir un inciso que en realidad todo esto empezó porque una amiga mía me preguntó que cómo hacía yo para ser creativa, que por qué le daba importancia en mi vida, y dije, esto lo tiene que saber todo el mundo. Así que bueno, espero que os haya gustado, no me enrollo más y bueno, chao.